Killing of a Sacred Deer es una película del año 2017 de terror psicológico dirigida por Yorgos Lanthimos. No sé si voy a estar pronunciando cualquiera de estos nombres bien, pero haré mi mayor esfuerzo. Protagonizada por Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry. Aquí va otro apellido que diré incorrecto, pero se me olvidó cómo pronunciarlo, así que lo pronunciaré Keegan. Yo sé que está mal, una disculpa. El guión está inspirado por la tragedia griega Ifigenia in Aulis por Eurípides y nos cuenta la historia de un cirujano que mantiene una extraña relación con un adolescente gracias a cierto pasado trágico. Sin embargo, después de introducirlo con su familia, estos empiezan a caer gravemente enfermos. Esta cinta es una producción de A24 y quiero empezar diciendo que no porque A24 produce algo significa que automáticamente va a ser una buena película. Creo que es de esas casas productoras que es como un hit and miss definitivo, o son muy buenas o son bastante decepcionantes. Tomemos X, por ejemplo. Es de lo más comédico que he visto en mi vida y es de lo peor que he visto en los últimos años. Verdaderamente no tengo palabras para esa película, fue malísima, fue muy mala. Pero en fin, como siempre, antes de dar mi opinión personal, analicemos un poquito. Desde el punto de vista de la narración de Lanthimos y el co-guionista Eftimis Philopou, hace que sus personajes digan exactamente lo que va a pasar y luego proceden a dejar que suceda. Es bastante literal y bueno, es que la película no está necesariamente interesada en la mecánica de cómo Martin místicamente puede hacer que esta pobre familia sufra sus horrores. Mientras que la película aumenta de ritmo, mientras Steven intenta detener las acciones de Martin, incluso recurriendo al secuestro y a la tortura, nunca hay un complot para descubrir cómo es que esto está sucediendo, cómo es esto posible. Es decir, ¿de dónde viene este poder místico de Martin? ¿O es que es cuestión del universo? ¿Es un castigo divino? El momento más cercano al que llegamos a alguna clase de explicación es cuando la esposa de Steven descubre a través de un compañero de trabajo que él probablemente estaba borracho durante la cirugía del padre de Martin. Esto obviamente no revela la fuente de los poderes de Martin, pero más bien nos da una razón de por qué Steven merece ser castigado. The Killing of a Sacred Deer está directamente relacionada con el destino, con el castigo cósmico de la arrogancia humana, con nuestro libre albedrío desmoronándose bajo las crueles e indiferentes banalidades del universo. Como había mencionado anteriormente, está inspirada en una antigua tragedia griega que justamente la hija habla sobre esto en un ensayo para la escuela. Mencionan el nombre literalmente dentro de la película y bueno, basada en los eventos del comienzo de la guerra de Troya, las tropas de Agamenón, esposo de Helena, que es secuestrada por Paris, están a punto de zarpar hacia Troya, pero los guerreros están atorados en Áulide y no pueden zarpar porque no hay viento favorable en el mar. Y esto sucede debido al hecho de que la diosa Artemisa estaba enojada con el ejército de Agamenón. Su enojo fue causada por el hecho de que el rey, influenciado por la caza, mató accidentalmente a un ciervo, que es un animal sagrado de Artemisa. Los adivinos pues le revelaron la voluntad de la deidad y se revela entonces que Artemisa exige un sacrificio humano. Es necesario por lo tanto cometer el asesinato de la hija del rey Ifigenia como ritual y es entonces cuando el ejército podrá navegar a Troya. Agamenón, atormentado por las dudas y el arrepentimiento, decide finalmente sacrificar a su hija. En el mito, la diosa muestra compasión por una niña inocente, muestra misericordia y decide reemplazarla en el altar por una sierva sagrada. Sin embargo, en la película todo es mucho más sombrío, pues sí termina muriendo uno de los niños. La idea de venganza y restauración de equilibrio del universo es algo
claro en esta cinta. Es una modernización y transformación del mito, tomando prestados solo sus motivos. El cirujano cardíaco Steven de alguna manera se involucra en la muerte de su paciente en la mesa de operaciones, o por lo menos el hijo del paciente Martin así lo siente y así lo cree. El joven se gana la confianza de la hija de Steven, pero claramente no tiene sentimientos románticos hacia ella y solo quiere una cosa: venganza. Si hacemos un paralelo con el mito, entonces el significado de lo que está sucediendo es el siguiente: el paciente fallecido actúa como un ciervo sagrado que murió accidentalmente, o bueno, que es matado accidentalmente. Martin actúa como Artemisa, sediento de venganza. Lanza una maldición sobre la familia de la cual no pueden salir a menos que haya un sacrificio. Esto en el espíritu del antiguo castigo. Y al final obliga al cirujano a elegir a uno de sus familiares y sacrificarlo para expiar la muerte del paciente. Ahora, los personajes en sus monólogos y diálogos pronuncian palabras de edificación y predicen el curso de los acontecimientos futuros. El diálogo de los personajes es poco natural, casi como robótico. O sea, la gente en la vida real no habla así. Fue lo primero que pensé. Alguien normal no habla así. Sin embargo, sus conversaciones aparentemente ociosas de repente adquieren como que un significado oculto. Por ejemplo, Martin limpiándose la salsa de tomate de la boca, así como si fuera sangre, y cuando le dice a Anna que él come espagueti exactamente igual que como lo hacía su padre. Después, en algún momento, Martin se da cuenta de que los demás comen espagueti exactamente de la misma manera, no hay nada especial en esto. Y bueno, este monólogo anodino esconde un subtexto: todas las personas son iguales. Y esto significa que los hijos también pueden sufrir por los pecados de los padres, no importa quién pague. Lo principal es que se haga una justicia imaginaria. Es difícil no indignarse ante una afirmación tan ridícula. Los episodios en los que el cardiocirujano elige seriamente a cuál de los niños debe matar son un poco aterradores. Se presta especial atención en la imagen al flagelo de nuestro tiempo y sociedad, que es la indiferencia. Vemos que no ha habido gran intimidad entre Steven y Anna durante mucho tiempo, y no solo íntima, sino también espiritual. El sufrimiento de los niños paralíticos que gatean imponentes en el suelo no despierta ningún sentido de compasión por los padres. El médico y su bella esposa son racionales y fríos. Están discutiendo tan fríamente cuál de los niños puede ser sacrificado. Lanthimos recurre a un método cinematográfico específico llamado reducción al absurdo. Y esto, claro, tiene su significado especial. Esta película habla de la monstruosa indiferencia de las personas entre sí. Es desalentador y causa gran incomodidad, provocando rechazo e indignación en el espectador con su metáfora. Quiere despertar en él humanidad y la moralidad. Esta es probablemente la esencia de la película, diría yo. Y bueno, después de pasar 2 horas agonizando sobre cómo superar el destino, cómo hacer desigual la fuerza siempre igualadora de la retribución universal, cómo ignorar las voces de la razón a su alrededor, es decir, su hija enamorándose de Martin y luego suplicando ser el sacrificio, su esposa dejando escapar a Martin de su improvisado sótano de tortura, Steven finalmente se rinde al destino, es decir, se cubre la cabeza y gira en un maldito círculo para elegir aleatoriamente a quién matar. Esto es tan aleatorio, tan significativamente sin sentido como admitir la subordinación a los controladores que están más allá de nuestro control, es decir, Artemisa gana. En varios momentos de la película, la familia de Steven intenta reafirmar a Steven como el hombre a cargo, en lugar de a Martin, para tratar de pasar a otro método de escapar del destino. Anna, lógicamente, señala que matar a uno de los niños es una mejor opción porque pueden simplemente tener otro en el futuro. Bob se corta el pelo a él mismo, aplacando las quejas de Steven, que se ve al principio de la película cuando le dice que su cabello está bastante largo, incluso frente a un dios que
no parpadea. Los humanos buscaremos cualquier fuente terrenal de alivio que nos diga que está bien. Desde el primer shot hasta el último, The Killing of a Sacred Deer está aquí para recordarnos que el universo vendrá a recoger y llevarse lo que le plazca, y sus ojos están siempre bien abiertos. Ahora, a pesar de que tanto esta película como el mito pueden ser sobre el sacrificio en la superficie, en realidad va más por la idea de justicia. Un sacrificio hecho a regañadientes no es un sacrificio, sino un castigo, un precio que hay que pagar por algún error. En este caso, una muerte por una muerte, o como dice Martin, al igual que mataste a un miembro de mi familia, ahora tienes que matar a un miembro de tu familia para equilibrar las cosas. Esta idea de equilibrio es completamente relativa y uno puede ver cuánto cambia dependiendo de la perspectiva que tome. Desde el punto de vista de Martin, Steven mató a su padre por un error quirúrgico. La justicia es directa. Steven debe matar a un miembro de su familia para poder sufrir el mismo sufrimiento que él hizo pasar a Martin. Martin intenta explicárselo a Steven sin rodeos a lo largo de la película, pero él se niega a escuchar. Solo quiero mostrarte un ejemplo, solo un pequeño ejemplo para mostrarte lo que quiero decir, dice Martin, mordiendo brutalmente el brazo de Steven y dejando una herida sangrienta. Mientras Steven retrocede en dolor y conmoción, Martin explica en términos simples: ¿debería disculparme? No, solo hay una forma de hacer que ambos nos sintamos mejor. Y entonces no duda en morder su propio brazo con la misma brutalidad hasta arrancarse un pedazo de carne. Para Martin, la justicia es punitiva. La única forma correcta de tratar a un culpable es hacer que se enfrente a las mismas consecuencias y dolor por las que éste hizo pasar a otros. Sin embargo, desde perspectivas distintas a las de Martin, esta idea de justicia está completamente desequilibrada. Steven es un cirujano habilidoso que rara vez comete un accidente como esto, pero aún así no se puede esperar que salve la vida de todos los pacientes que se le ponen enfrente. Incluso si fuera correcto culpar a Steven, otras personas están siendo castigadas por sus errores. Su esposa Anna incluso confronta directamente a Martin sobre esto y le dice: no entiendo por qué tengo que pagar el precio, porque mis hijos deberían de tener que pagar el precio. La justicia punitiva nunca está perfectamente equilibrada, porque no hay dos acciones que tengan las mismas consecuencias. El contexto que rodea a cada crimen, culpable y víctima, siempre será único y nunca podrá ser replicado. Incluso Martin se da cuenta de que no se puede lograr el equilibrio perfecto y le responde a Anna: no sé si lo que está pasando es justo, pero es lo único que se me ocurre que está cerca de la justicia. Ahora, junto con la actuación seca y sin emociones, los personajes también dicen o hacen con frecuencia cosas que se considerarían extremadamente inapropiadas o incómodas desde el punto de vista social, y otros personajes ni siquiera pestañean. Esta combinación de actuación estoica y falta de normas sociales parece estar hecha, al menos en parte, como una forma de explorar la idea de lo que verdaderamente nos hace humanos. Hay muchos momentos en los que parece que los personajes son extraterrestres o máquinas en lugar de seres humanos. No carecen por completo de emociones humanas como el amor y la ira, pero tampoco parecen verse afectados por ellas de la misma manera que lo haría una persona normal. Con esto en mente, explorar temas tan humanos como lo es la justicia y la paternidad es algo interesante. Tal vez vea la justicia punitiva como una solución racional, pero a la vez inhumana. A menudo nos gusta pensar que el sistema legal es ciego y objetivo, que se abstrae de las emociones humanas, pero tal vez esto no siempre sea lo mejor. El ojo por ojo es racional, pero sería mejor buscar la justicia restaurativa que intentar dejar ciego al mundo entero. Del mismo modo, podría ser que esta película esté rechazando la idea de que la racionalidad sea todo lo que se necesita para la paternidad, ya que el verdadero amor paternal es irracional.
Para concluir con mi opinión personal, me gusta mucho la actuación de este chico Barry. Creo que es definitivamente lo mejor, lo que más resalta de la película, especialmente cómo maneja el personaje de Martin. Me recuerda muchísimo a Funny Games, que es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es una comfort movie para mí. Sin embargo, todos los demás personajes se me hicieron muy fastidiosos. Entiendo que el punto es tener toda esta vibra y estética en la película de que los personajes sean medio robóticos, pero creo que es un punto bien difícil de lograr, porque mientras que ayuda a sentar un tono en la película, también me saca un poquito de la experiencia. O sea, eran tan apáticos y fríos y monótonos que al final me daba igual quién muriera, honestamente. O sea, pudo haber matado a los tres, a los dos hijos, a la esposa y luego a él mismo, y me hubiera dado completamente igual. Se me hicieron muy odiosos, principalmente el matrimonio Colin Farrell y Nicole Kidman. Dios santo, si veo a Colin Farrell en algo más, voy a apagar la televisión. O sea, terminé muy fastidiada de su personaje. Que si la película es buena, sí, es de lo mejor que he visto y me voló la cabeza y me súper perturbó. No, es una adaptación interesante del mito griego y hasta ahí. No creo que sea muy espectacular o algo nunca antes visto o algo que te deja reflexionando por días, o como dije anteriormente, siquiera algo que me haya perturbado. Yo ni siquiera lo llamaría terror. No hay ningún aspecto en la película que resalte para mí, ya sea en diálogo, en estética o en fotografía. Pero bueno, en fin, esa es mi opinión. Me gustaría mucho leer la de ustedes en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos y nos vemos para otro video. Bye.